Muy buenas tardes, bienvenidos. Golpe en cuotas. Qué difícil es dar un golpe de Estado, dijo en Estados Unidos uno de los principales asesores de Donald Trump. Y habla de los golpes de Estado que da en otros países. Aquí lo están intentando. El paro del campo, más allá del fracaso en el que hundió el propósito golpista, define el espíritu de los grupos de poder de la Argentina. Son capaces de lo que sea por anular la democracia si la democracia no les concede el poder político para sumarlo al poder real que tienen. Las imágenes aquellas del tractorazo, ¿se acuerdan? También con poca gente como hoy, siguen siendo igual una ofensa convalidada por el lockout de esta jornada. En medio de las precariedades de la vida de una inmensa mayoría, la élite oligarca de siempre salía en una caravana absurda por la Avenida Libertador y ahora repite la hazaña, sin importarle nada de los padecimientos del pueblo, víctima del neoliberalismo, de la deuda, de la pandemia y hasta de una guerra infame. Tiran tomate con el desprecio habitual que les da la capacidad dispendiosa con la que se manejan, porque en el fondo lo que les asusa es el deseo de confrontar su poder brutal con los que no lo tienen. Ahí está, en el departamento de Santa Lucía, Corrientes, los productores, dice La Nación, se ven obligados a descartarlos en medio de una dura realidad. ¿Por qué no los dan? ¿Por qué no los ofrecen? No lo hacen, por supuesto. Lo hacen como en algún momento también tiraron leche, ¿se acuerdan de eso? Sucedió alguna vez. Los reyes de la abundancia no se andan con vueltas. No toman, por cierto, el ejemplo de los llamados verdurazos de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Los esperamos para mostrárselos mientras recordamos aquellas imágenes, pero estas son las que valen. Las imágenes en Plaza de Mayo o en el Congreso que muestran la solidaridad unida, sí, a la protesta, pero sin tirar una miga de pan, sin perder un solo tomate. Pero están del tomate los que hacen este lockout del campo. Están del tomate los diarios que quieren un golpe de Estado. Están del tomate los sectores industriales que, pese a tener hoy el récord de capacidad instalada de mucho tiempo a esta parte, igual quisieran un golpe de Estado. Para eso trabajan. Pero como dice John Bolton, este personaje que enseguida les vamos a mostrar en los Estados Unidos, el asesor principal de seguridad de Trump, el de bigote, contó en la CNN nada menos que cómo daban los golpes de Estados en otros países, que tristemente suelen ser los nuestros. Y se quejan, el reportaje lo vamos a ver más adelante en el programa, de lo difícil que es dar un golpe de Estado. Es decir, además de destruir el orden de la democracia de los países, se lamentan de que no les resulte tan sencillo como quisieran. Bueno, el mejor ejemplo lo tienen ellos mismos en el propio Capitolio. ¿Se acuerda de estas imágenes del 6 de enero de 2021? Bueno, ahí Trump intentó el golpe de Estado en su propio país, denunciando un fraude a lo boliviano que por supuesto no había existido, y atacando como represalia al propio Capitolio, dejando una estela de violencia, esa que recordamos perfectamente, de muerte, de heridos. En ese país estaban intentando un golpe de Estado. Y sigue teniendo el golpista más de 70 millones de votos a su disposición para cualquier próxima elección. Posiblemente lo que más mortifica a Bolton, el del bigote que estaba en medio, es el fracaso del golpe en Venezuela en el 2019. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Un ataque artero que fue dominado a tiempo por el gobierno venezolano. Motivo quizás principal del golpismo estadounidense que lleva a ese payaso de azul, Guaidó, que quiere saltar una reja porque no entró por la puerta, porque no le convenía, una cosa tan payasesca. Bueno, eso también es una forma de golpe, naturalmente, intentado por los Estados Unidos, sumado al golpe de Bolivia, al golpe de Estado que terminó después, un año más tarde, después de muchos muertos y de mucho sufrimiento, con el triunfo aplastante de la democracia. Cuando uno ve todo esto se entiende lo de Bolton, aquella obscena combinación que aportaron los gobiernos de Macri, de Bolsonaro y sobre todo la Organización de Estados Americanos, fue la consumación del espíritu golpista ese que proclama Bolton, quejándose que al fin de cuentas el golpismo no es una cosa fácil. Y está ahora en el pueblo argentino la fuerza para impedirlo acá,
Ahora, cuando el ataque combinado de las fuerzas del campo, de Clarín, de La Nación, no disimulan para nada el bastardo propósito que tienen de robarle el poder político a un pueblo que se lo ganó. Esta imagen que estamos viendo, otras que recorrieron las rutas de la Argentina, aquellas del tractorazo, los títulos de los diarios, todo esto nos está sugiriendo permanentemente que hay en ciernes el intento de un golpe de Estado. Resiste bien el pueblo porque el gobierno también está teniendo algunas buenas noticias dentro de las pálidas que le tocan como a cualquier vecino del mundo entero. Es decir, en un mundo que vive una instancia de tremenda crisis, la Argentina también lo está. Y viene de arrastre. Venimos nosotros del neoliberalismo, venimos de la pandemia y estamos sufriendo también los avatares de una guerra. Y en medio de todo esto, ellos, con este lockout, que los lleva a decir lo que esta señora, con todo respeto la presentamos, pero es una especie de símbolo, una mujer que se queja de no poder esconderle la leche a los argentinos, como hacen con tantos productos, como hacen con la carne, como hacen con el trigo. No, para la Argentina nada. Si no quieren poner el precio que nosotros pretendemos imponer, entonces quisiéramos bolsas para la leche. Lástima que eso no es posible. Uno ordeña la leche 2 veces por día, los 365 días del año, no se puede guardar, no se puede especular, aunque la palabra especular no tiene nada de malo. Ojalá inventaran el silobolsa de leche, No hay silobolsa de leche, claro. No, vos podés guardar entre 2 y 3 ordeñes en tu tanque de frío, dependiendo de la época del año, de cuánto te producen las vacas según la estacionalidad en la que estés, pero todos los días viene el camión de la usina a quien vos le vendas la leche y se la lleva. No es de ninguna manera un facilismo decir que es un golpe en cuotas. No es un facilismo señalar que este lockout de la patronal, del campo, es un intento más de tantos que realizan de golpismo, porque es claramente ideológico el paro que han hecho. Ellos mismos han terminado confesándolo. Pero vamos a nosotros demostrarlo. ¿Se acuerda? 29 de junio. Se reúnen los transportistas y el campo. Y ahí tenemos el apoyo del campo. Cualquier apoyo les venía bien para decretar un paro. En este caso, se sirvieron de los transportistas. Esto fue lo que pasó, recuérdelo, 29 de junio, hace ya 15 días. El 13 de julio, hacer una medida con un cese de comercialización, una medida federal, una medida de demanda, porque hay muchas cosas que desde el campo también podemos ofrecer, pero necesitamos ciertas reglas que se deben cumplir para eso. Por eso es la medida que lanzamos para el 13 de julio. Bueno, después el 30 de junio salía la noticia del acuerdo de los transportistas, ¿se acuerda? Entonces, lo que era un apoyo a los transportistas debía terminar. Los transportistas, 30 de junio, lograron acordar tarifas con el gobierno. Esto es algo muy claro, muy concreto. Iban a apoyar a los transportistas porque estaban en un diferendo. Ese diferendo se arregla. En consecuencia, ¿qué tenían que hacer? Levantar el paro, pero no quisieron porque el paro siempre fue de carácter ideológico. Mire lo que dice Gabriela Cerruti al respecto. Los temas que ellos manejan como temas o que ponen hoy en discusión como si fueran temas, son temas que efectivamente en algún momento, ponen el tema del gasoil, se tienen que ir viendo de cómo mejorar, que es un tema que ya, tuvo un pico de tensión, si querés, hace aproximadamente un mes atrás, cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora en que entrara la importación y eso, pero ya está solucionado y entonces sostener un paro con un reclamo que ya está solucionado, siempre estos paros son políticos, porque son decisiones políticas que se toman, no está ni bien ni mal. Vamos a mostrarles a ustedes algo que es muy demostrativo de los desnorteados que están a la hora de justificar el paro golpista. Y le pedimos sobre todo al verdadero trabajador de campo, al que verdaderamente hunde las manos en la tierra. Le pedimos que preste atención a lo que van a decir los que dirigen toda esta historia, los que comandan esta actitud netamente política. Tanto es así que la gente del PRO, los que estuvieron funcionarios y seguidores del PRO, eran mucho más que la propia gente de campo. Parece mentira. Esto también demuestra la calidad política o la falta de calidad política que ha tenido el paro.
Vean ustedes cuántos argumentos diferentes, porque no saben qué decir, presentaron a la hora de justificar el lockout de esta jornada. Bueno, por un lado, normalizar la provisión de combustible porque en definitiva complica a las tareas del campo y ha complicado bastante a lo que es todo lo que es la logística. Tampoco le conviene una devaluación al campo, al sector agropecuario. Lo que necesitamos son medidas que generen confianza y que incentiven a la inversión. Ninguna maniobra especulativa le favorece a ningún sector productivo en el país. Exportaciones que se frenan, no hay demanda porque perdemos competitividad y eso genera que realmente los costos a veces, como dijo el señor de las naranjas, superen a la venta. Y en general, los últimos 2 o 3 años venimos perdiendo. Nos descapitalizamos. Fíjense las máquinas que hay. La mayoría de las máquinas son máquinas viejas. No podemos invertir porque no tenemos, porque se nos los lleva el Estado. Verá más adelante la injusticia de esto, pero advirtió 4 argumentos distintos, que la máquina, que el dólar, que las importaciones, que cualquier cosa, que la lluvia, que todo les venía bien para justificar el paro. Y en realidad todo lo que dijeron es falso. Ninguno de estos argumentos puede justificar un paro en medio de lo que está viviendo la Argentina. Es una falta de consideración, de respeto, de solidaridad con los que muchos están sufriendo de verdad, y son millones en la República Argentina. Y ellos, los capangas, obligan al resto del campo a acompañarlos relativamente, porque mire, nuestro colega Alan Longi puso este tuit muy interesante para mostrar que en el fondo fracasaron. Total de camiones, se mantienen las cantidades y las proporciones por mercaderías en el ingreso de camiones de hoy con referencia a los de ayer. Es decir, el paro es lo que dice Pedro Peretti, legendario luchador de los temas del campo. Últimos 20 años. No encontramos otro momento igual en la República Argentina que se ha ganado más plata en el campo. Récord de venta de maquinaria agrícola, récord de venta de fertilizantes. Se ha importado este año, se van a importar 900.000 toneladas de fertilizantes. En la época de Macri, lo más que se llegó a importar son 600.000. No hay rubro que no esté para arriba. Y hacen un paro. Es un paro estrictamente ideológico y golpista. Este paro tiene que ver mucho con este golpe de Estado en cuota que nos vienen propinando. Es el único gobierno en el mundo que 10 días antes de su ya le habían hecho la primera medida de protesta. Fíjese si es ideológico. Y no se bancan. ¿Sabe lo que no se bancan? No es que no se bancan al peronismo, no se bancan al kirchnerismo, que el kirchnerismo le haya ganado las elecciones. Tiene mucho más coraje que buena parte de los políticos que participan de estas discusiones, porque dice lo que los políticos, no todos, por supuesto, no se animan a decir. No se animan a decirlo a viva voz como corresponde. No se animan a levantar también las armas. Les piden que bajen las armas y al gobierno nosotros les decimos levanten las armas de la democracia y de las leyes para confrontar con verdaderos delincuentes, porque este daño que quisieron hacerle, no tan exitosamente como hubieran querido, a la República Argentina cuesta mucho dinero, dinero que después termina saliendo del bolsillo nunca de ellos, sino del bolsillo de la gente, del sufrimiento, del dolor, del hambre de millones de personas. Y esto es lo que está en juego, y en eso no piensan jamás, porque si queremos pensar en la insolidaridad, ellos son el mejor ejemplo. Vamos a tomar estas señoras que dan plena demostración de que lo que se quiere es detener al gobierno, parar el gobierno, elecciones anticipadas, como un subterfugio de lo que en realidad es un golpe de Estado que quieren dar, porque no quieren llegar. Y les vamos a decir por qué no quieren llegar a las elecciones. Tienen miedo, la derecha tiene miedo, pese a que se le dan tantas condiciones a favor y a que hay crisis. Hay algunos datos de la actualidad y algunos datos buenos que le temen del futuro, que les hacen pensar que a lo mejor no ganan las elecciones en diciembre del año que viene. Entonces mejor acentuar toda la crisis, llevarse por delante la democracia y obligar al gobierno a elecciones anticipadas. Este es el sueño de tales señoras del golpe. ¿Por qué se le ocurrió esta frase, señora? Al gobierno y a todo el arco político. Porque no estoy viendo gobernabilidad. No van a renunciar porque les falta dignidad. Porque cuando uno tiene dignidad y sabe que está haciendo mal al pueblo, renunciaría, pero ya sabemos que no la tienen. Ese es el problema. ¿En los últimos días alguna medida puntual
contra el campo? Contra el campo hace desde el 2008 que vienen tomando medidas, no es puntual ahora. No me gustan los conflictos, no soy violenta y no me gusta para nada. Ya te digo, si se renunciara y se convocara nuevamente a elecciones, sí. ¿Tendría que adelantar las elecciones para usted? Sí, sin ninguna duda, porque 1 año y medio es mucho tiempo para la situación que está viviendo el país. 1 año y medio es mucho tiempo para la gente, señora. Para la gente que sufre, 1 año y medio, un día es mucho tiempo. Porque hoy es que tienen un problema, pero no se resuelve de ninguna forma contra la democracia. No se resuelve contra el Estado de Derecho. No se va contra la Constitución con un pañuelo de la patria colgado a la espalda y hablando supuestamente con juicio, pero haciéndole un juicio al Estado democrático del país. Es una barbaridad lo que hay que escuchar. De estas expresiones, cientos. Nosotros, por la movilidad del propio programa y para ir por todos los temas como hacemos habitualmente, no nos detenemos demasiado en cada... Pero el hallazgo de la gente que pide elecciones anticipadas, no solo estas señoras, por supuesto. Lo curioso era que se trataba de personas a las cuales uno se acerca con muchísimo respeto, pensando que también lo van a tener, no por el entrevistador, que corresponde, sino por el propio país, por la propia democracia. No les importa absolutamente nada. Como no les importa, no les interesa nada tampoco a los sectores políticos que acompañan el lockout. Todo colectivo que vaya hacia la posibilidad del paro les viene bien. Toman todas las líneas. Por ejemplo, el lockout del campo. Más gente política del PRO que gauchos. Lo que más complica al campo es la falta de previsibilidad, que de un día para el otro te cierra la exportación de carne, que de un día para el otro no sabes ni cuánto va a valer el dólar, ni cuánto te van a dar, ni cuántos van a ser las retenciones. Falta de combustible. No sabemos el fertilizante si lo vamos a poder conseguir. No sé si se rompe una cubierta de una cosechadora que son todas importadas, queda afuera del trabajo, ¿me entendés? Queda inutilizada. Esos son los reclamos. Entonces, ¿qué queremos? Que el presidente se ponga al frente. Debieron estar acá todos los referentes de la República Argentina, no se trata de un partido u otro. Ojalá acá hubieran funcionarios del gobierno escuchando los reclamos del campo, que no pide nada, solamente pide que lo dejen trabajar, que lo dejen generar las divisas que tanto necesita el país. 7 de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina ingresan a través del campo. Claro, ¿qué va a pedir el campo si lo tiene todo? En realidad piden de llenos, piden políticamente, piden en forma ideológica, piden para molestar, para perturbar, para derrumbar, para tumbar, si fuera posible, al gobierno. Y allí están ellos, acompañando con muchísimo gusto, por cierto. Voy a tomar uno de los personajes que estaba allí, De Angelis, que ha tenido contradicciones muy severas en poco tiempo. ¿Cuánto pasó desde las retenciones de Macri hasta lo que ahora es nada más que el temor de que aumenten las retenciones por encima de lo que puso Macri? Mire usted esto. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dice que se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que el campo no tolera, la verdad que esto va a resentir la producción, lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina. Y después está la ingratitud de estos capangas del campo con usted, que es el Estado. Todos somos el Estado. Y ese Estado, tomamos como fuente a la doctora Julia Estrada del CEPA. Mire usted lo que le da al campo. Allí había alguien que se quejaba muy paquete en su vestimenta de las máquinas viejas que tenían. No es verdad. El monto promedio prestado por el Banco Nación como respuesta a qué rol juega la banca pública es que en 2019 se le prestaron 76.000 millones. En 2021 135.000 millones.
y en 2022 a junio un 88% más en términos reales. Esta es la realidad. Por supuesto que quienes no tienen argumentos, quienes no tienen razón, quienes se comportan con tamaña ingratitud de la que ojalá la verdadera gente del campo tome nota, porque el tema, cuando decimos campo genéricamente, no los incumbe, no los incluye de ninguna manera. Está siempre presente el respeto que merece el verdadero trabajador, pero no estos dueños del campo y de nuestras vidas, no estos sostenedores de un poder real que se lleva todo por delante, no de estos insolidarios que se sirven del Estado en la sequía o en la inundación, o cuando no hay ni una cosa ni la otra y piden 70.000, 122.000 millones y así sucesivamente, y a otros bancos que también son bancos públicos, bancos que tienen que ver con el Estado, le piden miles de millones para maquinarias, para lo que sea, y a la hora de ganar la monstruosidad que están ganando gracias a la triste guerra de Rusia y de Ucrania, con la participación también de la OTAN y de Estados Unidos, aunque no se la jueguen en el campo de batalla, todo eso que se ha ganado ahora, cuando se les pide un pedacito, un poco de esa renta inesperada, se niegan y bueno, no dan casi derecho a discutir esa posibilidad. Mire lo que ocurrió, porque se ponen violentos ante la falta de argumentos. Si usted tiene algo para decir, si usted para a una persona en la calle y tiene argumentación, esa persona se siente bien de poder enfrentar el micrófono y decir lo que corresponde. Puede tener razón o no, es la calidad de la argumentación lo que importa. No siempre se tiene razón, por más que uno crea que está pensando bien. Pero lo importante es hacer el esfuerzo, no esta violencia que le tiraron, por ejemplo, porque sí, a C5N. Señor, perdón, me quería decir algo. Ustedes acá, señores, tenía que... Perdón. No tienen vergüenza, porque ustedes son empleados... Estamos cubriendo son empleados lo que pasa. Néstor, váyanse, sigan de largo. Ustedes son empleados de Cristina y Néstor. No tiene nada para decir, solo un disparate, una pavada, una tontería, porque es un idiota. Muy bien el trabajo, por cierto, de Rafael Palavecino, y de este testimonio tenemos unos cuantos también. Pero para muestra basta este señor. Van a ver ustedes las tapas de los diarios de hoy. Héctor Mañeto y Zaguier juegan a la par de Pino y de cada uno de los otros, o van más adelante todavía, y con sus títulos van enloqueciendo poco a poco a la gente. El campo va al paro por la falta de gasoil y la presión fiscal. ¿Es esto verdad? Esto que dice Clarín, esta inmensa tontería. ¿Está faltando gasoil? ¿Por qué no tienen un solo título desde hace días referido al gasoil? ¿Y la presión fiscal? ¿Cuál presión fiscal? ¿La que estableció Macri en su momento y les parecía bien con las retenciones, que ahora son las mismas? Bueno, el título de La Nación era exactamente igual, porque esta mafia juega bien, de eso no cabe ningún tipo de duda. Se hablan por teléfono, ¿con qué vas vos? ¿Con qué vas a salir? Y yo voy con las razones del campo. ¿Cuál vas a poner? Y no sé, habrán dicho. No hay, ¿qué te parece a vos? Y pon el gasoil, porque todavía funciona. Y lo de los impuestos, vamos con eso, vamos con eso. Y se largan con estos diarios llenos de mentiras, de falsedades, de un sentido mafioso que al periodismo tanto daño le ha hecho. Vamos a escuchar a un hombre que se viene destacando por Singenta. Se llama Antonio Aracre y también dice lo cierto, que este lockout del campo no tiene el mínimo sentido. La realidad es que el país está atravesando una situación complicada, entonces en forma relativa no podemos decir que el campo sea el sector que le esté pasando peor. No podemos decir que el campo sea el sector que le esté pasando peor. Es hablar suavemente, pero está bien lo que dice el señor Aracre. ¿Qué van a estar pasando mal? ¿Qué van a hacer aquellos que no están pasando peor? No están pasando peor que nadie en el mundo, yo creo, hoy día. Terrible lo que han ganado. Mire, vamos a recurrir otra vez al CEPA, que siempre es irrefutable en todo lo que señala sobre aspectos económicos del país. ¿Hay ganancia extraordinaria en el sector agropecuario hoy? Esa es la pregunta. Bueno, los precios internacionales subieron drásticamente este año, lo que beneficia de manera extraordinaria al sector. Sigamos viendo. Son 4 momentos que queremos compartir. La liquidación de cosecha alcanzó en junio $3.800 millones,
constituyendo el mejor desempeño desde que se llevan los registros mensuales de divisas. Una vida va. El indicador creció 13% respecto al mismo mes del 2021. ¿Qué más dice el CEPA sobre las ganancias brutales del campo? El monto liquidado para el primer trimestre fue de 19.000 millones, récord histórico para este periodo de los últimos 20 años. La liquidación creció 15% respecto al primer semestre del 2021. ¿Se da cuenta en lo que andan? Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Es que uno se está topando con gente inclemente, ya no insolidaria. No tienen piedad por nada, ni por el país, ni por la bandera que se cuelgan alrededor del cuello o con la que se envuelven, ni la banderita que sacan por el auto, ni la bandera en la que envuelven al auto y a las maquinarias, para mostrarse como dueños del país, como si el país fuera estrictamente una cosa de ellos, que le pertenece a ellos. Estas ganancias descomunales, comparadas con la situación que está viviendo el resto de la Argentina, son un insulto, abofetean a la gente, la insultan permanentemente. Mire, Omar Plaini dice una verdad, hay que confrontar. Me parece que vivir escondiéndose, vivir comprendiendo, buscar las palabras desde el gobierno, la mejor manera de decirles no conviene, no es justo. Sí, es verdad, no conviene y no es justo, pero además hay que ir un poquito más arriba, levantar las armas de la democracia frente a este ataque golpista, hoy del campo, mañana de algún sector de la industria y todos los días, cada minuto de los diarios que dominan la información en el país. Coadyuvar con el gobierno, movilizando nuestra capacidad, valga la redundancia, movilizadora, para marcarle a los formadores de precios, a los sectores concentrados de la economía, que nosotros vamos a sostener al gobierno, pero que pedimos de ellos el esfuerzo que no están haciendo y la responsabilidad que no están teniendo. Pedimos de ellos el esfuerzo que no están haciendo y la responsabilidad que no están teniendo. Esto lo hemos planteado. Vamos a ver algo que es interesante. Si la Argentina fuera el único país del planeta, le decíamos ayer, está mal. Pero si la Argentina es parte de un conjunto de más de 200 países, no está tan mal. Eso es evidente. Mire los Estados Unidos. 9% de inflación en los Estados Unidos mueve todos los esquemas. Hoy se cayó a pedazos Wall Street. Hoy pasó de todo en la economía norteamericana porque se conoció este número. 9% de inflación. Se acercó a lo máximo de los últimos 41 años. El gobierno de Biden tuvo que admitir que el índice sería alto por una suba del precio de los combustibles y los alimentos. Bueno, ahora el foco está en la Reserva Federal, pero el tema es que Estados Unidos también se la ha buscado, porque todo el dinero que tiene que dar para Ucrania, para sostener la guerra, no da una vida, no da un soldado, pero le da armas para que los ucranianos se sigan haciendo matar, para que Zelensky viva la ficción de ser el presidente de un país destrozado, de un país en exilio y en la muerte. Y eso también está jugando para que Estados Unidos tenga esa inflación que no la tuvo en los últimos 41 años, desde 1981, que Estados Unidos no padecía algo igual. Pero tiene que ver, por supuesto, esa inflación con una inmensa especulación que también se da en los Estados Unidos. ¿Se acuerda de Biden amenazando con la ley de abastecimiento? Se ve que allá también les da muchísimo trabajo. Vea usted lo que Fernando Sabore, de los almaceneros, dice sobre la especulación, volviendo a la Argentina, que tenemos que soportar acá. Y claro, nos encontramos que, por ejemplo, un café que ya había aumentado un 20%, nos aumentaron nuevamente el precio. Según dicen es porque va a faltar o porque no hay. Pero lo que queremos nosotros que es pura y exclusivamente especulación. Un café que ya había aumentado un 20%, que lo vendíamos en 690 pesos, hoy lo tenemos que vender en 990 pesos. Lo mismo ocurre con lo que es el tema del papel higiénico, que nos explican que el tema de la celulosa es un commodity que ha aumentado mucho, que se han restringido las importaciones y evidentemente ese mismo lunes encontramos que no había papel higiénico ni rollo de cocina, o había escasamente. Claro, los días transcurren, claro, ahora el papel higiénico se empieza a aparecer, pero claro, con un precio cambiado, un 35% arriba. El almacenero, el panadero, el carnicero son los que tienen que dar la cara cuando la gente va y se queja con toda razón, pero no son ellos los responsables finales de todo esto que está sucediendo. Empieza bastante antes, empieza en esa avaricia
en esa apetencia de ganar cada día más, de acumular cada vez más, ese drama que por otra parte presenta el capitalismo como característica. Un capitalismo del que vamos a hablar inmediatamente después de ver algo que les mencionábamos recién. El presidente de la República pidiéndole a estos especuladores, a estos sinvergüenzas, a estos locauteros, a esta gente que se ríe de todos los argentinos, que bajen las armas. Yo, mientras lo escucho, voy a seguir pensando que lo que quisiera mañana a las 8 es ver que el gobierno levanta las armas y apunta también, con las leyes, con la democracia, como tiene que jugar un gobierno. Bajen las armas. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Sé que algunos refriegan sus manos en momentos en que la adversidad se nos cruza. Separan los argentinos y las argentinas. Lo hacen con rumores que algunos lanzan a correr en medios de comunicación o falsas noticias que hacen circular en redes sociales como instrumentos desestabilizadores. Bajen las armas. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Lo van a ver, no lo van a ver. Bajen las armas, sean buenos, tendamos puentes. No sirve. No les interesa nada. Lo escuchan como quien escucha llover. Al presidente o a quien sea, por más buena voluntad que tenga y por más argumentos positivos que pueda esgrimir, como en este caso. Pero no hay caso con ellos. Vamos a mostrarles ahora un pensamiento que viene de Foucault, nada menos. Le agradezco al licenciado Carlos Quiroga, que nos ayuda a pensar con un libro de Lajersner que toma la última elección de Michel Foucault. El mercado se ha convertido en un tribunal evaluador de los gobiernos, cuyos jueces son los periodistas, por así llamarla, Clarín y Nación, los opinólogos y los bufones, que de eso tienen mucho. Este coro de empleados del nuevo régimen va en consonancia con una caterva de jueces corruptos colocados en lugares estratégicos. Capitalismo y Trump. Mire, vamos a mostrar a ustedes lo que es la toma del Capitolio en sus consecuencias. Trump, que tanto tiene que ver en este destacado, se lo mostramos, está en la cuerda un poco floja. Vamos a ver cómo termina la historia. Comité del 6 de enero. Trump quería liderar la marcha hacia el Capitolio. ¿Se acuerda la asesora que el otro día contaba que Trump se tiró encima del chofer y le tomó el volante para cambiar la dirección? Iban para la Casa Blanca y él dijo, no, quiero ir para el Capitolio. E incitó con sus mensajes de violencia. Eso es lo que verdaderamente ocurrió. Vea esto ahora. Would it have made a difference to you to know that President Trump himself had no evidence of widespread fraud? Oh, definitely. You know, who knows? I may not have come down here then. You know. No, we didn't actually plan to go down there. You know, we went basically to see the Stop the Steal rally, and that was it. So why'd you decide to march to the Capitol? Well, basically, you know, the president, you know, got everybody riled up, told everybody to head on down. So we basically were just following what he said. Did you think that the president would be marching with you? Yeah, I think everybody thought he was going to be coming down. You know, he said in his speech, you know, kind of like he's going to be there with us. So, I mean, I believed it. Y ahora se sabe que verdaderamente quiso ir en eso, no les estaba fallando Trump. Pero ese loco en el que usted dice, qué barbaridad, mirá vos, en los Estados Unidos, el que era presidente haciendo como que denunciaba un fraude, jugando a eso, quería ir contra el Capitolio para la toma del poder. Esto es lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Esto es lo que hace la derecha cada vez más enloquecida en cualquier parte del mundo. Quieren tomar el poder con un golpe, un lockout, un ataque a través de la industria o los piquetes de los que vimos hoy en las rutas, que para ellos no son los mismos piquetes, por supuesto, que los del pueblo cuando tiene hambre. Se llevan todo por delante. Y Trump era el líder, el ideólogo de ese proceder tan antidemocrático, pero ese loco tiene hoy día, si hubiera votaciones, entre 70 y 80 millones de votos. Entonces, lo cobramos, sí. ¿Y los demás qué son? ¿Qué son los ciudadanos
que trabajan tan poco de ciudadano y que solo se alimentan de odio y de veneno como sucede en la República Argentina. ¿Qué son? ¿Cómo tenemos que tomarlos? ¿Cuál es el comportamiento que podría elogiarse de cada uno de ellos? Y hablamos también acá de unos cuantos millones de personas que están de acuerdo con Bullrich cuando dice que está bien que maten a Rafael Nahuel y que está bien la mano dura y que está bien tomar las armas. Y votan millones también posiblemente a Milei, que ya no se sabe qué disparate puede llegar a decir, o a Macri, que colaboró con armas para un golpe de Estado en otro país y que le hizo el daño a la Argentina de dar un golpe económico que va a pagar durante décadas la Argentina cuando tomó el préstamo del Fondo Monetario Internacional, además de las otras medidas. ¿No tienen seguidores acaso? Entonces pensamos en Trump, pensamos en Bullrich. ¿Y qué hay detrás de ellos, de sus seguidores? ¿Cuál es el argumento para seguir a esta persona? Cuando alguien toma un voto y lo deja caer en la urna y dice Trump, ¿qué pensó? ¿Qué siente? ¿Quién es? También tenemos que reflexionar, porque si no parece que los culpables es ese mono colorado que tenemos allí. Y no es cuestión de una persona, es cuestión de gente que los apoya por millones en todos lados. Llegamos a John Bolton, al origen de nuestro tema de hoy. El eje es qué difícil es dar un golpe de Estado. Es un ex asesor de Trump, porque Trump también es un ex. Si no estaría con Trump, sería posiblemente un hombre fuerte de Trump. Bueno, miren lo que dice sobre los golpes de Estado. ¿Me pueden poner, por favor, el eje de qué difícil es dar un golpe de Estado? Pobre hombre, mire usted cómo se queja. Donald Trump looking out for Donald Trump. It's a once-in-a-lifetime occurrence. I don't know that I agree with you. To be fair, with all due respect, one doesn't have to be brilliant to attempt a coup. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'état, not here, but other places, it takes a lot of work, and that's not what he did. It was just stumbling around from one idea to another. Ultimately, he did unleash the rioters at the Capitol. As to that, there's no doubt. But not to overthrow the Constitution, to buy more time. Bueno, es muy difícil dar un golpe de Estado. Tiene dificultades, los venezolanos consiguieron rechazarlo, Bolivia se reconstruyó, pero el ataque es permanente, es de siempre. Permitirse decir esto, y que aquí sea escuchado con tanta complacencia por los medios que saben lo que pasó en la Argentina de las dictaduras, naturalmente no hay ningún descubrimiento en esto. El golpe de Estado contra Allende lo dio directamente Nixon con Kissinger, pero sin ningún tipo de duda se sabe, está probado históricamente página por página, por supuesto con el dueño del Mercurio, el manieto de allá, el señor Edward, todos juntos para dar el golpe de Estado. Pero igual se ve que él dice no es tan fácil porque quisieran hacer así. Quieren cambiar este gobierno en la Argentina. Bueno, no basta con un embajador que vive suministrando elementos de golpe a su propio canal de la Paramount, que es Telefe, a los canales golpistas de siempre. Se ve que no es suficiente y como lo estamos viendo, el gobierno ha resistido a todo esto, al dólar que se lo mandaron hoy a 280 pesos, asociándose a la gracia que hizo el campo. Bueno, todo lo que ha ocurrido en estas semanas que es tan lamentable. Mire usted a Bolton tomado como un hombre peligroso dentro de los Estados Unidos. Por eso quizás lo tomó Trump. Bolton's worked in every Republican administration since Ronald Reagan's, and he's been the loudest hawk in all of them. As President Bush has said at the end of the story, Iraq will no longer have weapons of mass destruction. In facial hair and foreign intervention, he remains a paragon of consistency. Today, he's a vocal advocate for military regime change in Iran and has proposed a first strike against North Korea's nuclear program. At the time, Bolton was trying to make the case that Cuba was using its famed medical facilities to make bioweapons. Is the one that usually speaks to the president first and last. Whatever vision Mr. Bolton has, that's what I think he's going to present to the president. Does that worry you? Yes, it does. Claro que le preocupaba, cómo no, semejante bestia como ese Bolton. Pero ¿veo cómo lo hacen? Lo que Cuba tiene para hacer las vacunas, único país de América Latina y uno de los 8 del mundo, para vacunar a toda su población, a sus 11 millones de habitantes,
y para darle vacunas a muchos países que no la tienen y que no la pueden comprar, con esa generosidad que tiene Cuba. Bueno, no, todo lo que hacen en función de la salud eran armas biológicas, según este personaje, y Estados Unidos, y después repetido acá por todos los periodistas de la derecha. Así juegan, así son de peligrosos. Mire cómo le hablaba Bolton a los venezolanos, mire cómo estaba intentando el golpe de Estado. I'd like to speak to all patriotic citizens of Venezuela, whether you're civilians or members of the military. This is a critical point for your history, whether you can regain your libertad, take control of your government, and oust Maduro and his group of kleptocrats. It's particularly important now that all of you speak to those in the military and the regime who can make a difference, to Defense Minister Vladimir Pedrino, to Chief Judge of the Supreme Court Mikel Moreno, and Commander of the Presidential Guard Rafael Hernandez Dala. These are three people who agreed with Juan Guaido to transfer power from Nicolas Maduro to the interim president. Usted se da cuenta cómo estaba jugando ese hombre desde los Estados Unidos, en representación del gobierno de los Estados Unidos, inmiscuyéndose de esa manera en la vida de otro país, fortaleciendo la pretensión de un golpe de Estado. Esto es dando la cara. Imagínense lo que hacen bajo cuerda con las famosas ONG, que en Venezuela particularmente son de una prodigiosa actividad golpista. Golpe de Estado 2019 les fracasó, golpe de Estado del 2002 también les había fracasado. Siempre invito a leer, cuando ustedes quieran entender lo de Venezuela, cuando no quieran repetir una sola de las tonterías y mafiosidades que son capaces de decir Clarín y La Nación acá, O Globo en Brasil, El Mercurio en Chile, etcétera, etcétera, recurran a los Wikileaks, donde están, fácil de encontrar, en un libro que se llama Wikimedia Leaks, de Santiago Lacunza y de Martín Becerra. Ese libro es ejemplar, ahí hay 30, 40 páginas sobre Venezuela y usted va a entender perfectamente de qué se trata el tema de los golpes de Estado, como el que dieron en Bolivia. Recordemos lo de Bolivia, ya que estamos con este golpista que dice no nos resulta fácil. Bueno, para eso sí fue fácil poner a esta mujer, que ahora estará presa por lo menos 10 años, al mando de un gobierno de facto con la colaboración del ejército, que le dijo al presidente está solo, lo van a matar. Si el ejército no está para defender la democracia, está para atacarla. Y esto es exactamente lo que hizo. Y fue golpe de Estado. Más allá de que un representante de la derecha argentina como Guelar diga que Evo Morales, fue un cobarde por no quedarse allí a que lo mataran o a suicidarse como Allende. Eso dice. Huyeron los que estaban adelante de ella. Ella no hizo ningún golpe, al contrario. Un cambio institucional, nada más. Se tuvo que hacer cargo porque no había quien se hiciera cargo. Renunció Evo. Organizó una elección y finalmente le entregó el poder a los mismos que lo abandonaron. Esta es la realidad. Yo creo que estaríamos frente a un golpe si él se hubiera resistido a firmar. No hay ningún elemento que prueba que se le colocó un revólver en la cabeza para que firme. No hubo una coacción. Fue, firmó y huyó. Esta es la realidad. Acá hubo nada más que dos hombres cobardes que huyeron. ¿Y cómo le vamos a prestar a eso un homenaje, una solidaridad? Menos mal que hay un hombre como el Papa, que puede decir cosas que tengan un valor humano muy alto, aunque por supuesto aquí lo destruyan los medios. Pero el Papa es capaz de entender, con las diferencias que debe tener con Cuba, que se puede tener humanamente una buena relación con Raúl Castro o con el que fuere de ese país. Lo dice, pero eso sí, lo paga muy caro. Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados, que se dedican a ideologizar la postura de los otros, ¿no es cierto? A veces no saben distinguir lo que es el comunismo, de lo que es el nazismo, de lo que es un populismo, de lo que es un popularismo. Está hablando con palabras que podrían ser las de Foucault. Si el poder real no gobierna,
desgasta al gobierno que no manejan. Y si lo manejan, entonces se dedican a desmantelar y saquear, endeudar y fugar, todo matizado con algún lockout del campo, si fuera posible. Vamos a hacer una pequeña pausa. Usted ya ha visto que es verdad, que son pequeñas pausas las nuestras en este programa. Y volvemos con varios temas todavía urticantes, fuertes, importantes, y algunos de ellos venturosos para la Argentina, es decir, para usted. Ya venimos. Derribando el muro, de eso se trata, el muro de la desinformación, del ocultamiento, todo eso que tapan. Va a ver cuando llegue Gustavo Silvestre qué pasa con el lockout del campo en los portales, por ejemplo. Muy interesante lo que usted va a poder apreciar. Todo ese ocultamiento, ese ecosistema, como le llama Gabriela Cerruti, funciona para que usted no sepa que la capacidad industrial instalada en la Argentina, ahora se lo vamos a mostrar, es la mayor. Escuchemos antes a Gabriela Cerruti. Claramente tenemos un ecosistema de medios opositor muy fuerte. Es muy difícil trasladar a las expectativas lo que efectivamente está sucediendo mejor en la realidad. Tenemos un ecosistema de medios opositor muy fuerte. Es muy difícil trasladar a las expectativas lo que efectivamente está sucediendo mejor en la realidad. Sí, es verdad. Usted quiere poner una expectativa positiva. Dice, por ejemplo, la noticia que vamos a compartir ahora. No la pongamos... Bueno, ya ahí está. Capacidad instalada superó el 68%, tocó el mayor nivel en lo que va del año. ¿Usted entiende lo que es capacidad instalada? Si en el país hay 70 fábricas trabajando en 100, esto es un número muy alto, un número muy interesante. Ojalá que fuera el 80, pero el 70, a la salida de lo que ha vivido la Argentina y en un mundo que se presenta como este, es una cosa muy difícil. Entonces, usted podría permitirse la expectativa de decir, bueno, está volviendo el trabajo entonces, cosa que está sucediendo. Si está volviendo el trabajo, empiezan a ganar más las empresas, van a poder pagar un poco más, va a haber más dinero en el bolsillo. Esa es una expectativa positiva que usted podría tener, por eso no le ocultan todo esto. Usted podría imaginar, va a haber mayor recaudación. Si hay mayor recaudación, se puede atender las necesidades de los jubilados, por ejemplo, mucho mejor. Y se puede destinar un poco de dinero a ayudar a los que van quedando retrasados, cosa que sucede siempre en el capitalismo. Eso es expectativa. Podría usted tenerla en términos bastante positivos cuando le decimos 70% de la capacidad instalada. Hay 100 máquinas, usted mira y 70 están trabajando. Venimos de neoliberalismo, pandemia y estamos en guerra. ¿Y 70 de cada 100 están trabajando? Es decir, las empresas están funcionando, no están bajando la cortina, están levantándola nuevamente. Ahora genérese expectativas, no quieren. No se lo van a mostrar de la manera que a usted... No, le van a hablar del dólar que sube peso por peso. Usted tiene una transmisión tipo futbolística, 270, 271, 272. Casi que usted empieza con sentimiento autodestructivo a decir, che, lleguemos a 300. Estamos tan cerca de 300 porque pierde la cabeza la gente, pierde el dominio de lo que son ciertas circunstancias. Ellos lo alimentan y le están diciendo al señor que tiene un peso para comprar algún dólar, compre, porque ahora está a 271, seguro que va a ir a 275, gana aunque sea 4 pesos. Hágale daño al país. Pueden solamente en 1 millón de casos, porque es solo 1 millón de 47 millones los que se vinculan de vez en cuando al dólar. Y de todos ellos, 30.000 son los que se quedan con el 70% de ese mercado. Y de los que se quedan con el 70%, que son 36.000, hay 2 o 3.000 que tienen el 40%. Esa es la realidad. A eso le sirve la expectativa de un dólar que sube, de un campo que se queja, de una industria que nunca está conforme, porque es una cuestión ideológica. Hicieron el dinero a paladas hasta el 2015. Empezaron a fallar del 2015 al 2019 y lo mismo piensan por la derecha, porque ser de derecha para algunos de ellos es una forma distinguida de vivir. Ahí están los contactos, está su pertenencia, está su vida, pero no es la del pueblo. Y al pueblo lo dañan, generándole siempre expectativas negativas. ¿Qué dirán mañana en las tapas? Bueno, el dólar seguramente sería lo que puede generarle alguna ventaja a esos medios enloquecidos que nunca le van a contar la verdad.
No va a ser título mañana que el 70% de las máquinas del país están trabajando. No, de ninguna manera. No va a estar ni chiquitito en la tapa. No va a estar ni en la página 2, ni la 3, ni en la 4. Búsquelo por la 36 o la 40. Así juegan. Esto es la creación de expectativa. Mire lo que está sucediendo, por ejemplo, con el mundo de los trenes. Usted no va a San Luis, no tiene que ir a San Luis, pero piense en el que tiene que ir a San Luis. Piense que hace 30 años no funcionaba el tren Buenos Aires-San Luis. ¿Vale esto? Esas banderas no tienen que ver con otro estado de cosas para la Argentina, no genera una expectativa positiva. En este momento, si alguien de la derecha está mirando, dice, pero va muy lento, sin fijarse, por supuesto, que está en la llegada, porque siempre le van a buscar la quinta pata al gato. Esta es una realidad, el tren Buenos Aires-San Luis, para que viaje gente que no puede de pronto costearse el avión o que no tiene las frecuencias o lo que fuere. Esta es la alegría de un pueblo que hacía 30 años no veía un tren, que para quien le habla, y para muchos de ustedes, siempre es una emoción. Y entonces me embalo y quiero que mire estas informaciones que también tienen que ver con ese mundo de los trenes que se han puesto en marcha. Poco a poco, por supuesto, sabe de lo que venimos. Vamos con eso. Pongamos la información. Después de 30 años, vuelve el tren Buenos Aires-Mendoza. No está mal, ¿verdad? Llegar en tren, manso, viendo esta belleza. Abrir la ventanilla o simplemente mirar a través de la misma e ir apreciando toda la belleza extraordinaria de Mendoza. Y ahora han puesto 900 millones de pesos para recuperar el tren no patagónico. No está mal, no está mal. Bueno, quiero mostrarle la película La Próxima Estación. Un pedacito de la de Pino, para que usted recuerde a dónde se llegó en el tiempo de los trenes. Los ferrocarriles se redujeron en un 80%. Era un ataque a la unidad de la nación. Me confío cosas que siempre llevo conmigo. Con el último tren, cerraron 800 estaciones convirtiendo a sus pueblos en fantasmas. 400.000 familias, más de 1 millón de personas fueron condenadas a emigrar. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia lo cabalgaba un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando y en ese telar de... Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Ese millón de personas, por supuesto, se iba al conurbano de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba. Ese conurbano siempre detestado, como no si fuera el propio país. Es el país cada conurbano, particularmente por su tamaño, el de Buenos Aires. Siempre le están faltando el respeto. Y la verdad es que esos lugares que terminan acogiendo a la gente son... una manera de salvación, una búsqueda del trabajo que allí no quedaba. Si le cerraban el tren, le cerraban todo. La revista Time se ocupa de bellezas de la Argentina y entre 50 destinos espectaculares, Time dice Salta, Argentina y el Chaltén, Argentina. Aproveche usted que puede ir por el previaje. No se lo pierda, ténganlo en cuenta. El Chaltén, Salta y 8.000 bellezas más. Le vamos a mandar algunas fotos o algunos videos a la revista Time para que tenga todavía más. 350.000 personas viajarán por el país con Previaje 2. ¿Qué le parece? 90% de ocupación en los destinos tradicionales y 9.000 millones de pesos generará en ingresos para el sector turístico. Como decimos siempre, muchas gracias a quienes nos han acompañado, Javier Cantero con dedos mágicos ahí, Milton Basqueto, Nicolás Barreiro, Pato Del Vecchio y por supuesto Ana Genia Sánchez, que hoy reapareció, no tiene voz pero trabajó de esta manera con Fede Ferro y con Julián Capazzo. Muchas gracias a todos ellos y ahora nuestro buque insignia se pone en marcha con tanto para decir. ¿Qué pasó con el campo? ¿Cómo fue el lockout? ¿Cuál fue el éxito o qué del mismo? Todo eso en un minuto nada más con Gustavo Silvestre. Nosotros le decimos hasta mañana, si Dios quiere, después de la encantadora Luli Trujillo.